Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes aquí a la Iglesia del Señor. Les invitamos y a la misma vez les recordamos en nuestras redes sociales. Usted nos puede seguir a través de Facebook en nuestra página principal, Iglesia Peniel Ambato. También nos puede seguir a través de Instagram. Nos puede encontrar como iglesia.peniel.ambato. Todo esto en minúscula. En YouTube pueden encontrar todos los videos: Miércoles de Victoria, Amanecer con Dios, Oración Dominical, y todos los videos transmitidos por Facebook Live los podrá ver en YouTube como Iglesia Peniel, para encontrar contenido para su crecimiento espiritual. También nos puede seguir en nuestra página para fans, especial para usted, en Iglesia Peniel Ambato, y en nuestro grupo de Unidos en Cristo, en Facebook también. Lo esperamos. Con nosotros, nuestro pastor Leonardo. Amén. Dios le bendiga, amados todos, en esta preciosa noche. Estamos muy contentos de estar en la casa del Señor, el mejor lugar. Así que vamos a orar para comenzar este tiempo al Señor, este tiempo que dedicamos a Dios y que Dios dedica para nosotros también. Así que cierre sus ojos y oremos. Bendito Dios y buen Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por lo bueno y por lo que consideramos malo, aunque tu palabra dice que todas las cosas ayudan para bien. Señor, gracias porque nos diste el sentir de venir a tu casa, el sentir de escuchar la palabra. Todo eso viene de ti. Nuestro adversario no quiere eso, así que te agradecemos porque usted venció a través de nosotros. Muchas gracias, Dios, por estar en tu casa. Entregamos este culto a ti, Señor, esta reunión, todo lo que hagamos en este tiempo, Señor, sea para glorificar tu nombre. Te damos las gracias y te bendecimos una vez más, Señor amado, en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Dejamos con nosotros en la lectura bíblica a nuestro hermano José Daniel. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Les invito a abrir su Biblia en Salmos capítulo número 5, desde el versículo número 1 al versículo número 12. Salmos capítulo número 5, desde el versículo número 1 al 12. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor dice así: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y al engañador. Abominará a Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Hermanos, vamos a leer por la lectura bíblica. Vamos a orar, Gracias, Señor, le damos por un día más de vida. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Le agradecemos por esta palabra, que sea de bendición para nuestros corazones, Señor. Que esta palabra nos pueda enseñar más sobre usted, Señor, más sobre su palabra.
Le agradecemos una vez más por leer esta palabra y le agradecemos por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con nosotros nuestra pastora Diana. Amén, gloria a Dios, que Dios siga bendiciendo la vida de nuestro hermano José Daniel. Es momento de exaltar al Señor, de adorar con su presencia. Amén, vamos a dejar en esta noche al equipo de alabanza. Gloria sea al Señor. Dios les bendiga una vez más, queridos amigos, queridos hermanos aquí presentes. Vamos a alabar juntos el nombre del Señor en esta hermosa noche. Amén. Gloria a Dios. Señor, en nada dudaré, en ti está mi fe. Hermanos, con nosotros nuestra hermana María. Amén, gloria sea al Señor por estar aquí en esta noche. Vamos a orar por las ofrendas. Traed los... Ya. Sí, a ver, me olvidé esto. Voy a leer en el versículo bíblico de Salmos 30, donde dice la palabra del Señor:
En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Amén, gloria a Dios. Vamos a ofrendar y vamos también que las ofrendas que vamos a poner en el alfolí sea de mucha bendición para todos. En el nombre de Jesús, oremos por las ofrendas. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque vamos a poder ofrendar en esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque no nos olvidas de nada. Estás en todo, estás siempre con nosotros, Señor, y siempre nos sustentas, siempre estás dándonos trabajo, dándonos una oración en nuestras casas, Padre amado, y cuidando nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con nosotros a nuestra pastora Diana. Amén, gloria sea al Señor. Podemos pasar a honrar al Señor con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Amén. Gloria sea al Señor, amados amigos, que usted se conecta con nosotros en esta noche, hoy miércoles de victoria. Vamos a estar todos listos con nuestro esfero, con nuestra agenda, con nuestra Biblia y aprendamos juntos de la palabra del Señor. Amén. Vamos a dejar con nosotros al pastor Leonardo. Amén. Una vez más, amados, que Dios les bendiga. Y vamos a una de las partes más importantes también de esta reunión que el Señor nos ha permitido ser parte. La palabra de Dios. El momento donde somos instruidos por la palabra de Dios. Recuerde, mucha atención, porque una palabra salida del trono de Dios cambia nuestra perspectiva de la vida, de nosotros mismos. Una palabra de Dios nos puede transformar, nos abre nuestro entendimiento y nos sustenta para enfrentar el día a día. Así que yo invito a abrir la Biblia juntamente con usted en Primera de Pedro, capítulo número 5. Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 6. Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 6 al versículo número 11. Y dice así la palabra del Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, o sea Dios, tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, buen Padre, te doy gracias, mi Dios, por este día. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra que hemos leído nos lleve, Señor, allá a la edificación del alma, Señor. Muchas gracias porque tu Espíritu siempre está en este lugar. Señor, tu presencia nos da paz, alegría, nos abre el entendimiento de tanto el que es portador de la palabra como aquel que es oidor de la palabra. Pero ambos necesitamos ser hacedores de la palabra. Danos esa fortaleza para poderla obedecer y ponerla en práctica, mi Dios. En todo momento, guárdala en nuestro corazón para que no nos olvidemos, danos inteligencia para entenderla y danos, Señor, valor para ponerla en práctica. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, amado. Sean bienvenidos todos. El tema de hoy es preparados para enfrentar la guerra. Ese es el tema de hoy, preparados para enfrentar la guerra. Y
esta palabra que Dios ha traído en esta preciosa noche, noche de boca de Dios, cuando Él nos habla y nos instruye, es con el único fin de eso, de prepararnos, de capacitarnos, de formarnos, de hacer de nosotros creyentes maduros en Dios. No que aceptamos y creemos que la vida es un dolor, no, pero la vida sí es una guerra. Todo lo que usted emprende contrae o trae consigo una lucha. ¿Puede decir conmigo? Todo lo que yo me permito hacer, me trae una lucha. Que esa, ya no repita, esa palabra lucha es sinónimo de guerra. Pero para poder enfrentar una guerra, los seres humanos debemos estar capacitados, debemos estar preparados para enfrentar la guerra. Y quiero dar un contexto breve y quiero decir que, y recordarles a ustedes, si no se ha dado cuenta, nosotros los seres humanos vivimos en una guerra espiritual. Vivimos, no podemos de pronto, porque la palabra guerra significa una lucha, escúcheme, la palabra guerra significa una lucha armada de una nación contra otra. No olvide esa palabra, armada. Una guerra es una lucha armada. ¿Y por qué digo que es una lucha armada? Porque cuando uno tiene una pelea, una lucha con una persona, hay armas y estrategias que las personas y las naciones usan para enfrentar esa guerra. Usted se imagina un presidente de un país, disculpe la audiencia este ejemplo tan sencillo, un presidente de una nación con otro presidente de otra nación, mandándose un mensaje de WhatsApp, sacándole la lengua el uno al otro. Eso no es arma. Hay armas que las personas, las naciones utilizan. Hay armas que nuestro adversario, como leímos en 1 de Pedro 5, del 8 en adelante, que él usa para podernos atacar. Entonces nosotros debemos estar conscientes que vivimos una guerra espiritual y que esa guerra no la podemos enfrentar si no estamos preparados. No la podemos enfrentar si no tenemos las armas correctas. ¿Recuerdan que es una guerra? Es una lucha con armas entre una nación u otra, o entre una persona u otra, entre dos personas, o tres personas, o cuatro personas, o entre dos países, o muchos más países. Tienen armas. Entonces no se puede enfrentar la guerra, sí, no se puede enfrentar la guerra si no tenemos las armas correctas. Entonces, dicho esto, yo quiero abrir la Biblia juntamente con usted en el libro o en la carta a los Efesios, el capítulo número 6, versículo número 12. Efesios 6, 12. Trataré de no pasarme más de las 8 de la noche. Así que mis amigos que están a través de esta transmisión, te invito a que te quedes en el nombre de Jesús, porque Dios siempre, querido hermano y amigo del alma, Rudy Baque, Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Entonces, Efesios 6:12 dice lo siguiente: porque no tenemos lucha. ¿Se acuerdan cuál es el concepto de guerra? Es una lucha. Entonces, porque no tenemos lucha, o sea, no tenemos guerra contra carne y sangre, contra sangre y carne. ¿Qué significa eso? Que no tenemos lucha contra los seres humanos. Los filósofos dicen lo siguiente: todo efecto tiene su causa. Todo lo que acontece es por algo que sucedió, fue provocado por algo. Cuando una persona, que eso es lo que significa aquí la palabra carne, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra ser humano. Cuando un ser humano se levanta contra usted,
Hay alguien detrás de él, nuestro adversario, el diablo, nuestro enemigo, influenciando y llevando a esa persona a descargar su ira, la ira del diablo, contra usted. Entonces, primer cosa que debemos saber es que tenemos una lucha, pero no es contra las personas. Por eso la Biblia dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, no te puedes tener un coraje, una ira, eso es lo que dice la Biblia. Pero no puedes descargar, coger un palo, coger un fierro y darle a tu enemigo. Recuerda, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra personas. Mire lo que dice la Biblia, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Está hablando de seres espirituales, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los aires. Recuerdan 1 de Pedro 5:8, velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Dónde? En los aires. Nuestra lucha, nuestra guerra es espiritual. Y muchas veces cometemos el error de enojarnos contra nuestro hermano. David dijo en la palabra, en el libro de los Salmos, David dijo: contra ti solo he pecado. Él mató, fue el autor intelectual, el rey David, de la muerte de Urías Eteo. Pero él no dijo: he pecado contra la mujer de Urías Eteo. Él no dijo: he pecado contra Israel. Él dijo: contra ti he pecado. O sea que todo pecado que nosotros cometamos es contra él, aunque lo hayamos cometido directamente a una persona. Entonces tenemos una lucha, pero no es contra las personas. No podemos descargar nuestro enojo y nuestras iras. Los creyentes en Dios, cuando recibimos un insulto, cuando recibimos una indirecta, cuando recibimos una ofensa, principalmente callamos cuando debemos callar. Como el Señor Jesús, cuando Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él se calló. Así nosotros los creyentes debemos callar, porque debemos tener, dice la Biblia, que nosotros tenemos dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Diga conmigo: sí puedo callarme cuando debo callarme. Y sí debo hablar cuando debo hablar. Pero recordemos, la guerra no es contra las personas. Ahora yo quiero decirle una cosa. Romanos capítulo número 6, versículo número 13. En el producto de ese versículo, Romanos 6, 13, dice lo siguiente, y da a entender que nosotros cuando aceptamos a Jesús, antes de aceptar a Jesús, éramos instrumentos de iniquidad, de maldad, instrumento. O sea, usted y yo, antes de aceptar a nuestro Señor como Salvador, éramos usados por el diablo. Éramos usados por el enemigo y no nos dábamos cuenta. Éramos usados por él para ofender a alguien, para engañar a alguien, para maldecir a alguien. Éramos usados. Dice Romanos 6:3 en el mensaje, en el producto de ese versículo, del mensaje, dice que nos da a entender que éramos instrumentos de iniquidad. Y ahí mismo dice que ahora somos instrumentos de justicia. Antes de aceptar a Dios en nuestro corazón, éramos instrumentos de maldad, de iniquidad y de toda cosa mala. Gloria a Dios. Sigamos, hubo una interrupción. Después pegamos el video para que usted pueda disfrutar de esta preciosa palabra. Entonces, el día que nosotros nos
aceptamos a Dios en nuestro corazón, ese día el diablo nos declaró la guerra y nosotros le declaramos la guerra a él. Usted ya se dio cuenta que hay gente que muere, es asesinada, y la gente dice en el reportaje, no, si no tenía enemigos. Entonces yo me pregunto, ¿quién lo mató entonces? ¿Un amigo? Un amigo no lo va a matar, lo mató un enemigo. Entonces, tenemos una guerra y tenemos enemigos. Y Dios también pelea la buena batalla por nosotros. Dios también tiene enemigos para que nosotros nos enteremos. Si es que usted no sabía que Él no tiene enemigos. Salmos capítulo 37, versículo 20. Salmos 37, 20. Dice así, en la parte B, dice, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. ¿Dios tiene enemigos? Sí, y la Biblia dice que Dios, como la grasa de los carneros, da a entender, se van a derretir, se van a hacer nada, van a ser consumidos, porque Dios nunca pierde una batalla, peor la guerra. Ahora, ¿cuáles son los pasos para enfrentar la guerra? Número 1, sabiendo que nuestro enemigo es invisible. ¿Qué cosa, no? Lo que está pasando en el mundo con este virus. Tenemos un enemigo invisible. Aún de los que estamos presentes, no sabemos si uno de nosotros trajo de afuera el virus. Es invisible, está ahí. ¿No se ha imaginado que ¿cómo se llama la parte donde se abre el gatillo? Yo no sé, los que tienen taxi, para abrir la puerta, donde abre usted la puerta, ¿cómo se llama? No recuerda. Usted no sabe si ahí donde usted abre la puerta del taxi está el virus. Es invisible. Usted no sabe si en la moneda o en el billete que le da el taxista está el virus. Primer cosa que debemos saber, que nuestro enemigo es invisible. Y como es invisible, nosotros debemos atacarles con armas invisibles. Usted no puede pedir un permiso de armas por la pandemia que hay. Por más poderosa que sea el arma, la metralleta, la bazuca, la granada, la dinamita, el tanque de guerra, un ejército completo, va a perder, porque es un enemigo invisible, y a los enemigos invisibles se les ataca con armas invisibles. Entonces nosotros debemos saber que nuestro enemigo es invisible, y usted debe saber lo siguiente: él siempre va a usar algo o alguien para destruirme. Él siempre va a usar algo o alguien para destruirme, inclusive a los de mi propia familia, inclusive a los de su propia familia, inclusive a sus compañeros de trabajo, inclusive a su mejor amigo, a su mejor amiga. Es lo que yo siempre digo, que nuestros enemigos, nuestros más grandes enemigos en la vida, un día fueron amigos, y nos sentamos y les contamos todos los secretos, y les dijimos todo, y el día que nos peleamos, ese día todos los secretos son sacados a la luz. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Primera de Pedro, pastora, Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 8. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Sed sobrios y velad,
Si nuestro enemigo es invisible, ¿qué debemos hacer? Velad. ¿Qué significa velad? Estar atentos con todo lo que acontece a nuestro alrededor. Cuando un pelotón está en guerra, la mayoría de los soldados pueden dormir, pero hay alguien que está vigilando, porque el enemigo puede atacar en cualquier momento. Por eso hay que velar siempre, porque el enemigo va a usar las millones de maneras para querernos sacar del camino correcto. Por eso es que las personas, y las estadísticas dicen eso, lamentable, que un creyente cuando viene a ser doctrinado voluntariamente a una iglesia, dura 3 meses. ¿Por qué? Porque dice, yo no tenía estos problemas, yo vivía tranquilo, porque estaba del otro bando. El enemigo no le molestaba, estaba tranquilito, estaba feliz como era usted y yo, camino al infierno. Pero ahora que nos pasamos al bando de Jehová de los ejércitos, ahora Él va a hacer lo imposible por sacarnos. No va a desmayar. Y nosotros debemos, ¿qué cosa? Primera de Pedro 5:8, velad. Velad. Vamos a estar vigilantes de lo que acontezca, de lo que suceda, de quién se me levante, de las palabras, entre comillas, de ánimo que me den. Voy a estar atento de aquel que no sigue mis pasos. ¿Cuándo el diablo se ha vuelto bueno? Jamás, jamás se ha vuelto bueno el diablo. Téngalo por seguro que no se va a detener hasta que quiera llegar a lograr su objetivo, que es apartarle de los caminos del Señor. Entonces, primer cosa que debemos entender para enfrentar la guerra es saber que nuestro enemigo es invisible. Segunda cosa, primera era sabiendo que nuestro enemigo es invisible. La segunda cosa de los pasos para enfrentar una guerra espiritual, identificando nuestras armas. Debemos identificar nuestras armas. Yo escuché esto de alguien una vez y me impactó mucho y me dijo, matarle el perro al vecino es muy fácil. La gente cuando se pelea con el vecino, lo primero, como no lo puede matar, piensa y dice, yo le voy a matar el gato. Da ganas. Yo le voy a matar el perro. Y decía alguien, es muy fácil eso, lo puede hacer cualquiera. El verdadero creyente usa las armas correctas para atacar a nuestro enemigo. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son pistolas, no son insultos, no son muecas, no son palazos, no hay cómo matarle el perro al vecino, no hay cómo tirarle piedra al techo. No, no son esas nuestras armas. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir, para la destrucción de fortalezas. Y aquí yo quiero recordarle a usted 2 armas poderosas con las cuales usted puede ganar mucho. Puede anotar las 2 armas más poderosas del ser humano. La primera, la oración. Eso usted lo sabe, es una orden orar. Primera de Tesalonicenses capítulo número 5, versículo 17, uno de los versículos más pequeños de la Biblia. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Orad sin cesar. Entonces, la oración es un arma de guerra, querido amigo. Es un arma, porque cuando usted denuncia, escúcheme, la oración
es una denuncia presentada ante el tribunal más justo que pueda haber, que es el tribunal de Dios. Aquí Dios no se va a comprar, ni se va a vender, ni va a tener privilegios para nadie. Él es un Dios de justicia. Dice la Biblia que donde actúa la mano del hombre, o sea, donde yo me vengo, donde actúa la mano del hombre, no actúa la justicia de Dios. Entonces, cuando usted hace la denuncia, usted se libra de todo el resto de trámites. Usted puede denunciar desde su casa, de rodillas en su casa. Puede denunciar sus peticiones. Cuando hablo de denunciar, estoy hablando de orar. Usted puede denunciar yendo en el carro, en el bus, en el taxi, cuando esté a solas, cuando esté pensando simplemente, cuando esté cocinando, cuando esté haciendo algo. Claro que debe apartar un tiempo a solas con Dios, pero usted puede denunciar las 24 horas del día su petición de oración al Rey soberano, al juez más justo de todos, que es Dios. Entonces, una de las armas para poder pelear esta guerra en la cual estamos, nadie se escapa, en la cual estamos, es la oración. Salmos 34:18, ¿qué dice? Cercano está Jehová a los quebrantados. ¿Qué dice? Cercano, cercano. Y aquí hay dos cosas que Dios nos quiere decir con esa palabra cercano. Nos habla de compañía. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano, cercano. Nos habla de compañía. Cuando usted ora, el Espíritu Santo es nuestro compañero de oración. O sea, el mismo Dios está a su lado haciéndole compañía, dándole consuelo. Y segundo, esa palabra quebrantado, esa palabra cercano está Jehová a los quebrantados, hablando de la palabra cercano, nos da a entender que no solamente hace compañía, sino que nos responde. Porque ¿de qué valdría que Dios se convierta en oídos y no en mano? Dios nos escucha, está cercano, nos da la seguridad, este versículo, Salmos 34:18, nos da la seguridad de que Él está ahí cuando estamos orando, pero nos da la seguridad que Él nos responde. Cuando digo oídos es que nos escucha, y cuando digo manos es que Él actúa. ¿De qué vale que Él nos haga compañía, esté cercano, nos haga compañía si no nos escucha? Dios sí nos escucha. ¿Cómo enfrentamos nosotros las guerras entonces? Con estas dos armas poderosas. La primera, orando. Porque cuando oramos, Él está cerca, nos hace compañía, nos consuela y nos responde. Otra cosa que la oración trae, otro beneficio de la oración nos trae respuesta de Dios, pero también nos permite ver cosas que estaban antes de la oración, ocultas a nosotros. Por eso Jeremías capítulo 33, versículo número 3 dice, clama a mí, o sea, ora, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuándo? Después de haber orado. ¿Cómo enfrentamos nuestras guerras? Orando. Es una de las armas más poderosas y no acabaríamos nunca de buscar versículos en la Biblia con respecto a la oración. Entonces, las dos armas más poderosas del ser humano, ¿cuáles son? La oración. Y hay una que también va de la mano con esta, que es el ayuno. ¿Y el ayuno? ¿Qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse de alimento por un tiempo determinado. O sea, es dejar de comer por un tiempo determinado. Aunque en la Biblia hay explícitamente ayunos de todo el día hasta la noche, ¿verdad? Pero el principio del ayuno es dejar de ingerir alimentos por un tiempo determinado. No hay una regla. Usted puede ayunar 3 horas, 6 horas, puede ayunar 9 horas,
puede ayunar 12 horas, puede ayunar 24, 36, 42 y los casos más extremos en la Biblia hasta 40 días. Entonces, eso es el ayuno, pero a la vez el ayuno también es un ejercicio espiritual en el cual nosotros nos abstenemos de comer. Es un ejercicio espiritual. Se lo realizaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con fines de implorar, con muchos fines, pero uno solo voy a nombrar, con fines de implorar a Dios perdón y misericordia. Vamos a la Biblia en Marcos capítulo número 9. Marcos capítulo número 9, versículo número 14. Marcos 9, 14. Y ya me queda poco tiempo, Dios mío. Dice así la palabra: cuando llegó a donde estaban los discípulos, o sea Jesús, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, o sea discípulos y escribas. Versículo 15 de Marcos 9. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron y les preguntaron: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Un hombre se acercó y le dijo: traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Versículo 18. El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, o sea, saliva, bota saliva, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo que hace que esto sucede? Y él le dijo: desde niño. Yo quiero parar un ratito ahí, después leemos el versículo 22 hasta el 27. Le pregunta el Señor Jesús: ¿desde cuándo pasa esto? Ahora, es como que si Jesús no haya sabido que pasaba esto. Porque si Él pregunta, diga conmigo, si Él pregunta, es por algo. Ya no repita. Ahora, ¿cuál es ese algo? No es saber la información, sino motivarnos a reflexionar con lo que está pasando. No es que Jesús quiere saber desde cuándo, Él ya lo sabía, sino que quiere que con esa pregunta nosotros recapacitemos. En otras palabras, como que Jesús le decía: oye, ¿cuánto tiempo tu hijo y no has usado las armas que necesitabas haber usado? ¿Cuánto tiempo que tu hijo hace eso y no te has preocupado en pedir misericordia, en luchar la buena batalla, en pelear la buena batalla, en usar las armas correspondientes a lo que te está pasando? ¿Cuánto tiempo? Y recién hoy vienes. No era un hombre que sobresalía, era un hombre que estaba en la multitud. Usted lo leyó, estaba ahí confundido en la multitud, y tal vez en ese momento se le acercó. Tal vez que ni tenía las intenciones, tal vez no tenía las intenciones de decirle: Jesús, sana a mi hijo, sino que en ese momento fue motivado. Y Jesús le pregunta: ¿desde cuándo que sucede esto? Y le pregunta, y le responde, y le dice: desde niño. ¡Wow! Desde niño. Y este hombre no había encontrado la solución porque no había utilizado las armas que debió haber utilizado. Versículo 22 de Marcos 9. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho, ya no era niño, era un muchacho, clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad.
Y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. 26 de Marcos 9. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. 28. Cuando él, o sea Jesús, entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, tenían vergüenza, fueron avergonzados: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera al demonio? Versículo 29 de Marcos 9. Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Cuál es la segunda arma? Y mire que estas dos armas son muy poderosas, tanto así que van juntitas, gracias, tanto así que van juntitas con una I. La I es una letra que en gramática se le cataloga como condicionante. Es como que yo le dijera: Sonia, venga a la reunión Sonia y Luis Alberto. ¿Quiénes van a venir? Los dos, correcto. Es ahí condiciona, da un requisito, los dos, no hay cómo dudar. Ahora, si yo le digo: venga a la reunión Sonia o Luis Alberto, ¿cuántos van a venir? Tal vez uno de los dos. Pero la I es una condicionante, condiciona una cosa a la otra, la une, la ata, la hace un requisito indispensable. Entonces Jesús le dice: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, las dos cosas. Es condicionante. Si usted tiene un problema grande, de años, como este señor, este padre de familia que trajo a su hijo, a Jesús, de muchos años, y solo está orando, es tiempo de ayunar. Es tiempo de ayunar. Porque usted está en una guerra y no va a ganar esa guerra con un palazo. No va a ganar esa guerra con un insulto. No va a ganar la guerra con un espumarajo, con un escupir delante de su enemigo. No va a ganar la guerra matándole el perro. No va a ganar la guerra de ningún modo. Va a ganar la guerra si ataca la guerra, si combate la guerra con las armas espirituales. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra ser humano. Entonces, me queda poco tiempo, sabiendo pasos para enfrentar la guerra, sabiendo que nuestro enemigo es invisible. Segundo, identificando nuestras armas, la oración y el ayuno. Y tercero, permanecer firmes. Y ahí ya no depende de Dios, depende de usted y de mí. No sea parte de la estadística. La estadística dice que un creyente demora 3 meses en el templo y después se va porque el enemigo se levanta, y comenzaron la familia, lo botó de la casa, el padre lo despreció, lo botaron del trabajo. Claro, entró en una guerra, ha ganado el cielo. ¿Usted cree que el enemigo va a estar contento que su nombre esté escrito en el libro de la vida? Él va a querer que usted renuncie a su fe. Él va a querer atacarlo de todos los modos. Entonces, no depende de Dios. Como hay una frase en el internet que dice que Judas tenía el mejor maestro. Judas tenía el mejor amigo. Judas tenía como pastor al mismo Dios, a Jesús de Nazaret. Y lo traicionó. Dependió del maestro, dependió del pastor, depende de usted. No depende de Dios, no depende de mí, no depende de su esposo, depende de usted. Hay que estar firmes. Eso se llama madurez espiritual. No preguntar esos porqués a Dios: ¿por qué, Señor, si cuando estaba sin ti todo me iba mejor y ahora se me levantó el enemigo y ya por último me dijeron que ya ni toque la iglesia, elija la iglesia o nosotros? Así pasa.
26 años en el Evangelio, sin apartarnos un solo día. Muchos ejemplos hemos visto de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Entonces, ¿qué dice la Biblia de aquellos que quieren ser firmes? Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que se anda moviendo de un lado al otro. Ah, no dice así. ¿Cómo dice entonces? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Y no está hablando de rigidez física, que usted vaya a pensar que va a caminar como robot y no va a poderse mover las articulaciones. No está hablando de eso, está hablando de carácter. Un cristiano, un creyente tiene carácter. Un creyente es firme. Un creyente cuando dice sí, es sí. Y cuando dice no, es no. No es tal vez, no es que sí puedo. Porque cuando uno dice si es que puedo voy, si es que puedo lo hago, está diciendo, sin querer, está diciendo lo siguiente: si el diablo no me gana la guerra, voy. Si no me dejo vencer por Satanás, estoy ahí, cuente conmigo. No, el creyente es un creyente de carácter. Dice, el creyente de carácter dice: heme aquí, Señor. Y punto. El creyente de carácter bien estructurado y formado no lo mueve nadie. No le interesa lo que los demás digan, le interesa lo que su Señor diga. El creyente de carácter dice: mi Señor me necesita tal día, tal fecha, tal hora. Yo estoy ahí. Porque decir si es que puedo voy, ya el enemigo escuchó. Él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Este me abrió la puerta, dudó de que Dios le va a darle el privilegio de hacer algo para él. Si es que puedo, yo le aviso. Le está diciendo, en realidad lo que está diciendo es: si el diablo no me gana la batalla, que creo que tal vez me la va a ganar, por eso dudo, yo estoy ahí, cuente conmigo. Si el diablo no me hizo mayor cosa, yo estoy ahí. Entonces, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Tercer cosa, para enfrentar las luchas, permanecer firmes. Efesios 6:13, ¿qué dice? Por tanto, tomad la armadura de Dios. Y cuando habla de armadura, no está hablando del casco, no está hablando de las botas, del uniforme, no está hablando del chaleco antibalas, no está hablando del tolete, del gas, de las esposas, no está hablando de eso. Cuando habla de tomar la armadura de Dios, está hablando de actitud, de carácter. Porque ahí dice, para que podáis resistir en el día malo. ¿Y cómo se resiste el día malo? Con las armas espirituales. Y dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Qué precioso. Habiendo acabado todo, seguir firme. Y mire, un incentivo que Dios nos da en el libro, en Santiago, capítulo número 4, versículo número 7, Santiago 4, 7 y 8. Santiago 4, 7 y 8. ¿Qué dice? Escúcheme. Por eso, confíe en Dios. Confíe en Dios. Sométase a Dios. Santiago 4, 7 y 8 dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo. Está hablando clarito, es al diablo, resistid al diablo. No está diciendo resiste
Resiste, no, tranquilo hermano, tranquilo amigo, cuando tu esposo se te levante y te diga que sí, que estás así, que eres lo otro, que ya no eres lo mismo que antes, que ni sé qué cosa, que solo das problemas, que esto, que otro. Dice, resiste a tu esposo, no dice, resistid al diablo. Resistid al diablo y él, el diablo, huirá de vosotros. ¿Usted cree que el diablo no habla a través de las personas? Yo me acuerdo tanto la historia de Pedro, que el Señor le dijo a Pedro, se me fue la cita bíblica, pero Pedro estaba conversando con Jesús y el Señor Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque Jesús iba a ir a Jerusalén. Y Jesús ya le había dicho, en Jerusalén me van a matar y es necesario que me maten y yo resucite al tercer día. Y Pedro le dijo, no Señor, no vayas, no hagas tal cosa, no permitas que tal mal te acontezca, no permitas. Y esa no era la voluntad de Dios, la voluntad de Dios era que Jesús muera. Y Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y Pedro, ¿cómo se ha de haber quedado? Y se fue a un lado a seguir durmiendo. Estaban en el Getsemaní, momentos antes de que lo tomaran preso a Jesús. Entonces, resista al diablo. No abra sus oídos a Satanás. ¿Cuáles son los pasos para enfrentar la guerra? Saber que nuestro enemigo es invisible. Segundo, identificando nuestras armas espirituales. ¿Cuáles son? Oración y ayuno. Y tercero, permanecer firmes. Eso es, mis amados, en esta noche. Vamos a orar, vamos a estar puestos de pie y estaremos terminando esta enseñanza. Se nos cortó la señal, querido amigo. Todo nos puede fallar, menos la presencia de Dios. El día de mañana entra a YouTube si quieres ver completo este mensaje. Transmitimos e invertimos en la transmisión porque usted es la mayor motivación. Nuestra razón de transmitir es usted. Queremos que la bendición llegue hasta tu casa, la comodidad de tu casa. No queremos cambiarte de religión. Dios no es religión. Dios es amor. Dios es perdón. Dios es consuelo. Dios es milagros. Sus brazos están extendidos en la cruz y esperando que lo aceptes en tu corazón para que resucite una vez más en tu vida. Cambie tu manera de pensar y mi manera de pensar. Nos abre el entendimiento, nos dé fe para creer en la palabra y nos puede hacer mejores personas de la que ya eres, de la que ya soy. Podrás vivir una vida feliz y te lo puedo asegurar, tal vez eres más feliz que yo, hablando en términos generales. Pero la felicidad que nos espera en el cielo no tiene comparación a ninguna felicidad humana. No te pierdas esa felicidad. Si sientes que Dios te está llamando, ábrele las puertas de tu corazón, de tu casa. No te avergüences. Yo siempre digo, date la oportunidad de conocer a Dios. La religión es lo de menos. San Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Levanta tu mano. Bendito Dios y buen Padre, te doy gracias por este día. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Bendigo los presentes, tanto en las transmisiones y tanto aquí, Señor, en tu iglesia Peniel Ambato. Muchas gracias por tu presencia siempre, por tu bondad, por tu perdón. Señor, a través de esta palabra hemos sido ministrados, hemos sido llamados la atención a dejar nuestras armas físicas, insultos, venganzas, y tomar las armas espirituales, el ayuno y la oración.
el permanecer firmes para que el enemigo huya de nosotros. Y el reconocer que estamos en una guerra espiritual y que solo espiritualmente venceremos. Levanta la mano. Que la paz, el amor y el perdón de Dios repose sobre tu vida, no solamente hoy, sino para siempre. Amén. Y el pueblo del Señor dice: que Dios le guarde y que Dios le bendiga. 9:30 de la noche, hoy, miércoles 7 de abril, oración, cadena de oración. Te espero. Amén.